Bueno, jóvenes, vamos a empezar nuestra reunión. Vamos a avanzar rápidamente. La parte principal es entender la fisiología de lo que es la función gástrica. Una vez entendiendo la fisiología, todo lo demás ya es sumamente sencillo. Es una lectura y es fácil de recordar. Bueno, vamos a ver, por favor, presten atención. Si están leyendo para su examen, van a hacer dos cosas: no van a leer bien y no van a entender. Entonces, se va a generar un problema. Sí, adelante. Entonces, vamos a hablar respecto de lo que es la fisiología de la función gástrica, ¿no? El estómago es un órgano que está constituido por diversas células. Cosa gástrica, ¿no? Esto ustedes ya lo saben, hay muchas células, ¿no es cierto? Las epiteliales, que generan gran cantidad de bicarbonato, las células mucosas, las células regenerativas, que estas células se convertirán en alguna de las dañadas, las células parietales leucocíticas, las células principales y las células endocrinas, ¿no? Las superficiales van a generar bicarbonato y moco, que son lo que va a proteger al tejido gástrico, ¿no? Las células parietales, también llamadas onocíticas, van a producir los hidrogeniones y el factor intrínseco. Ya saben que el factor intrínseco es utilizado para la absorción de la vitamina B2, ¿no es cierto? Las células principales que van a generar peptinógeno, que en contacto con el medio ácido se van a transformar en pepsina, los cuales van a servir para poder partir, cortar, ¿no? Metabolizar las proteínas, ¿no? Los polipéptidos, ¿de acuerdo? Y las células endocrinas que van a producir gastrina y somatostatina, ¿no? La gastrina que va a producir ácido clorhídrico, como vamos a ver más adelante, y la somatostatina que va a regular, va a detener, si vale el término, toda la función gástrica, ¿no es cierto? Entonces, acá podemos ver de que las células de la zona gástrica están gobernadas por el vago, y vamos a ver que se puede, digamos, están gobernados del sistema nervioso central, ¿no? La liberación de la acetilcolina va a hacer de que las células gástricas cumplan su función, ¿no? Y estas células van a tener movilidad, van a generar sustancias, ya sea autocrinas para que actúen sobre ellas mismas, o paraclínicas, o a través de los plexos nerviosos, ¿no? Esta lámina es muy importante porque queremos que se pueda apreciar cómo es que se forma el ácido clorhídrico, ¿no? Acá se supone está el torrente sanguíneo, y en el torrente sanguíneo, como sabemos, se encuentra el CO2. Este CO2 fácilmente puede transfundir a todas las células, ¿no es cierto? Dentro de la célula parietal se encuentra una enzima que se llama anhidrasa carbónica, ¿de acuerdo? Esta anhidrasa carbónica va a reaccionar con el agua para formar bicarbonato y para formar un hidrogenio, ¿de acuerdo? Este hidrogenio luego, a través de la bomba de protones, va a salir hacia el canal líquido, es fácil, ¿cierto? Y va a ingresar potasio dentro de la célula. Este es muy importante, ¿de acuerdo? CO2, anhidrasa carbónica, se transforma en bicarbonato, que luego sale nuevamente, regresa, ¿no es cierto?, para que ingrese cloro, ¿de acuerdo? Bicarbonato regresa, pero tiene que ingresar cloro, ¿de acuerdo? Se forman los hidrogeniones y este cloro, lógicamente, va a salir para formar el ácido clorhídrico.
¿De acuerdo? La cantidad de potasio que ingresa luego va a ser retirado a través de los canales de potasio o a través de la bomba sodio-potasio TPasa. ¿De acuerdo? Pero cuando se genera demasiada cantidad de hidrogeniones, entonces también hay una bomba sodio-hidrogenión que va a retirar el hidrogenión y va a ingresar sodio. Entonces, esto es importante para que vean que en la célula parental se encuentra la bomba de protones. ¿Alguna pregunta aquí? Esto es importantísimo, ¿verdad? No, importantísimo. ¿No? Claro, mira, a ver. El CO2 que está circulando por la sangre, producto del metabolismo celular, puede transfundir a toda la célula, ¿de acuerdo? En este caso, la célula parental bauxílica que está en el estómago se va a unir a la enzima almilasa carbónica, que con el agua va a formar bicarbonato y un hidrógeno. Este bicarbonato puede salir adelante, puede salir nuevamente, puede salir de la célula, pero va a ingresar cloro. Entonces ya tenemos el hidrogenión formado y el anión cloro, ¿no? Este hidrogenión a través de la bomba de protones va a salir al espacio y va a ingresar potasio, ¿de acuerdo? Este potasio luego podrá ser eliminado a través de los canales de potasio o a través de la bomba sodio-potasio ATPase, ¿cierto? Muy bien, ya tenemos el hidrogenión que sale, ya tenemos el cloro que ingresa dentro de la célula y que sale el bicarbonato para que se unan y se forma ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Este ácido clorhídrico luego va a permitir que el pepsinógeno se transforme en pepsina, la enzima que va a metabolizar las proteínas, ¿de acuerdo? La cantidad de protones que sale, si es en excesivo, va a poder ser controlado a través de la bomba sodio-hidrogenión, ¿no? Es importante, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto ténganlo presente, aunque no se lo memoricen, pero entienden el concepto de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, estamos en la misma célula parental, ahora con mayor detalle, ¿no es cierto? Entonces, a nivel de las células gástricas se van a liberar gastrina, acetilcolina e histamina, ¿de acuerdo? Estas tres, gastrina, acetilcolina e histamina, al final van a permitir aumento de liberación de hidrógeno, ¿no? El acetilcolina, ustedes saben, va a interactuar con su receptor de acetilcolina, en este caso los receptores M3. Tanto el receptor M3 como la gastrina van a estar acoplados a una proteína GQ, ¿de acuerdo? Esta proteína GQ luego va a permitir a través de la fosfolipasa C liberar del retículo endoplasmático calcio, ¿de acuerdo? Calcio. Y así glicerol para que este segundo transmisor, la fosfolipasa C, ¿no es cierto?, se va a liberar hidrógeno, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Tanto la gastrina como el receptor de acetilcolina, ¿no? La histamina, adelante. La histamina tiene su propio receptor, H2 en este caso, ¿de acuerdo? Esta histamina está acoplada a una proteína G estimulante que va a estimular la adrenal ciclasa y vamos a tener también la liberación de hidrógeno. Por lo tanto, histamina, acetilcolina y gastrina van a permitir que se libere gran cantidad de hidrogeniones a través de la bomba de protones. Por otro lado, cuando se libera gran cantidad de ácido debido a la alimentación, ¿no? Recuerden el estómago, el fondo, el cuerpo y el átomo, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando hay gran cantidad de alimentos, esto se estimula y se secreta efectivamente gastrina, se secreta ácido clorhídrico debido a la acetilcolina y la histamina, ¿de acuerdo? Pero cuando hay ya demasiado ácido y llega al atrio, entonces esto se regula. Entonces hay una célula, las células D, que van a liberar somatostatina. Esta somatostatina está acoplada a una proteína G inhibitoria que va a disminuir la cantidad de AMP cíclico y va a detener el proceso de
liberación de protones, ¿no es cierto? Pero muchas veces, debido a, y ahora en la práctica vamos a ver cómo se puede, digamos, lesionar o irritar la mucosa gástrica, entonces se va a liberar una molécula que se llama prostaglandina. Estas prostaglandinas también se unirán a su receptor de prostaglandina en la célula parietal, que estarán ancladas a una proteína inhibitoria, va a disminuir el AMP específico y entonces van a tener un efecto negativo en la bomba de protones. Entonces, estamos viendo cómo se regula, ¿no? Entonces, fíjense, histamina, ya estamos, si sabemos la fisiología, ¿qué podemos pensar? Ah, ¿cómo controlo la acidez? Un antihistamínico, un inhibidor de la bomba de protones, ¿no es cierto? Un inhibidor de la liberación de acetilcolina, vamos a ver qué, ¿no es cierto? Y ya sabemos cómo poder controlar. Esta es una vista más ampliada de lo que hemos estado mencionando, ¿no es cierto? Como el estómago, en la parte de lo que comentábamos, en la parte del fondo del cuerpo o en la parte del ácido, ¿no? Cómo es que se controla la liberación de acetilcolina para formar acetilcolina, histamina, ¿no es cierto? La liberación de ácido clorhídrico y el control de, a través de la azostatina negativo, fíjense, no va a liberar gastrina, no va a liberar histamina para controlar la liberación de hidrogenio. Bien. Esta parte también es interesante ya que, como ya habíamos visto, hay una gran liberación de bicarbonato, ¿no es cierto? Fíjense el estómago, ¿no? Hay diversos pH. pH 1.5 en la luz, ¿no? pH 7 y en la sangre ya saben que es 7.4, ¿no es cierto? Hay una gran producción de acidez, entonces esta acidez, estos ácidos, ¿no? Se van a unir al bicarbonato para formar ácido carbónico, que posteriormente se va a transformar en CO2 y agua. De esa manera se va a controlar la acidez en la luz intestinal. ¿Qué pasa con el peptinógeno? El peptinógeno es activo en pH ácido, pero cuando se va acercando al epitelio, el pH va aumentando de 1.5 a pH 7, entonces se va a inactivar. De esa manera es que se protege el estómago. Entonces ya saben cómo es que fisiológicamente está funcionando el tejido gástrico. Bien, ahora ya todo lo demás es más sencillo, ¿no? ¿Cuál es la génesis de la lesión gástrica? Demasiado ácido, pepsina, liberación de bile, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los factores defensivos? Secreción de moco. Necesitamos secretar gran cantidad de moco, bicarbonato, prostaglandinas, flujo sanguíneo. Porque si hay mayor flujo sanguíneo, entonces se van a llevar nutrientes a las células para poder regenerarlas. Y los procesos de restitución a través de esa célula que hemos visto que se podía transformar cuando hay lesión de alguna de las células que están contigo, ¿no? Por lo tanto, podemos entrar directamente a los antiulcerosos, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en los inhibidores de la secreción gástrica, los antiácidos, los protectores de la mucosa y los erradicadores de la famosa panfilia, ahora y Coracter pylori, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los inhibidores de la secreción gástrica tenemos los antagonistas de la histamina, los antagonistas muscarínicos, M1, los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas de la gastrina. Los no sintéticos, los antiácidos, tenemos los sales de magnesio, las sales de aluminio, ¿no es cierto? Los no sistémicos y también tenemos los antiácidos. Los protectores de la mucosa, vamos a ver el alfato, las sales de bismuto o los análogos de las prostaglandinas. Y vamos a ver también cómo es que se va a tratar cuando hay una infección por Helicobacter pylori, ¿no? Esto también es un resumen de, ¿no? Esto se encuentra en el Goodman, ¿no?
de los puntos donde se liberan y donde se puede atacar, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos visto que podemos atacar los antimuscarínicos, M3, ¿no es cierto? Los antagonistas del receptor H2, cuando hay liberación de histamina, ¿no? Las prostaglandinas, los antagonistas muscarínicos nuevamente, la penicilina que va a actuar en las células del sistema nervioso entérico, el sucralfato para proteger esto cuando hay una lesión, ¿no? Cuando hay problemas de liberación de moco o bicarbonato, cuando hay la bacteria, el Helicobacter pylori, vamos a tratarlos con un conjunto de medicamentos, bismuto, metronidazol, tetraciclina, claritromicina, amoxicilina. Vamos a ver que hay varios tratamientos, ¿no? Podemos también administrar antiácidos para neutralizar la acidez del estómago o los inhibidores de la bomba hepática. Este es un resumen esquemático de lo que vamos a hablar a continuación. Los inhibidores de la secreción gástrica, los antagonistas de la histamina. Tenemos la famotidina, la ranitidina, la cimetidina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Inhibición de los receptores H2, ¿no? Es reversible. Y estos en la célula perital, como ya hemos visto, inhiben entre el 60 y el 70% de la excreción total del ácido en 24 horas. ¿Cuál es la acción farmacológica? Lógicamente, inhibición de la secreción ácida producida por histamina, los alimentos, la gastrina y por el ácido clorhídrico. Reducen la secreción ácida basal producida por la gastrina y ácido clorhídrico. Son muy eficaces para inhibir la secreción nocturna del ácido, pero tienen un efecto moderado sobre la secreción de ácido estimulada por las comidas. Es por esa razón que se administra, vamos a ver más adelante, que se sugiere los antihistamínicos administrarlos por la noche. ¿Cuál es la farmacocinética? ¿No? Tiene una absorción rápida por vía oral y se unen poco a las proteínas plasmáticas, ¿no? Escaso paso a la barrera hematoencefálica, atraviesa la placenta y la leche materna, ¿no? En los ancianos hay una reducción de hasta el 50% de la eliminación del fármaco, ya sabemos con la edad pues los órganos no funcionan ya de la mejor manera, y la duración de la inhibición del ácido es menor de 6 horas, ¿no? En el caso del paciente. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Diarrea, cefalea, fatiga, mialgias, estreñimientos en el 3% de los casos. A nivel del sistema nervioso central puede presentarse confusión, alucinaciones y agitación, especialmente en ancianos. Solo en el caso de las cimetidina pueden producir efectos antiandrogénicos, ginecomastia, ¿no? Impotencia y galactorrea. Tolerancia, se sensibilizan con otros mecanismos productores de ácido independientes de la histamina, por ejemplo, en el caso de la gastritis. El goteo intravenoso rápido puede causar bradicardia o hipotensión. Esto es en el caso de cuadros, ¿no? Se administran a través de infusiones intravenosas. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas? Inhiben al citocromo P450, por lo que impiden el metabolismo de muchos fármacos. Si estos antihistamínicos inhiben el citocromo P450, es otra palabra que nos están diciendo. El hígado trabaja más lento. ¿De acuerdo? Así de acuerdo. Y si el hígado trabaja más lento, entonces ¿podrán metabolizar otros fármacos? No. Y entonces estará más tiempo circulando el fármaco en el organismo, pudiendo llegar a acciones tóxicas, ¿no? Por eso dice, inhiben al citocromo P450, por lo que impiden el metabolismo de muchos fármacos. Por ejemplo, en el caso de la teofilina, fenitoína, ¿no? Y es más frecuente con la cimetidina y la ranitidina. Esta es una tabla, ¿no? De las principales características de las antagonistas H2, ¿no? De acuerdo a la potencia, ¿no? Potencia antisecretoria, la cimetidina como 1, la ranitidina de 4 a 10, igual que la erotidina, la famotidina es muchísimo más, ¿no es cierto? Están las dosis de cada uno de ellos, la ranitidina 150, ¿no?
que es muy utilizada. Bueno, ahora ya la mayoría utiliza más los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Del omeprazol, ¿no? Sí, efectivamente, ya el omeprazol también ya no lo estamos utilizando demasiado, ¿no? Estas son las comparaciones clínicas de las antagonistas, ¿no? Para que ustedes puedan comparar, ¿no? Dosis para alcanzar mayor al 50% de la inhibición del ácido en comparación con cada uno de los mencionados: simitilina, ranitidina, lisartidina y famotidina, ¿no? Pasemos ahora a los inhibidores de la secreción gástrica, los inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí, para mí? Bueno, ¿cuáles son? Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, deslasonprazol, robeprazol y pantoprazol. ¿Cuál es el mecanismo? Son profármacos que a pH y ácido bloquean irreversiblemente la bomba de protones. Se unen a los grupos sulfidrilos, ahora lo vamos a ver más adelante, formando enlaces covalentes. Se necesita por lo menos 18 horas para la síntesis de nuevas moléculas de la bomba de protones, ¿no? Solo bloquean las bombas que están activas. Las bombas de protones o sodio, potasio, TCA, al final son proteínas. Y estas proteínas se tienen que fabricar en nuestro organismo, tienen que generar, ¿no? Por esa razón de que en este caso estos fármacos inhibidores de la bomba de protones solo inactivan aquellas bombas que están funcionando, ¿no? Dentro de la acción farmacológica tiene un amplio espectro para inhibir la producción de ácidos de cualquier estímulo en nivel del 90-98% de la secreción ácido de las 24 horas, ¿no? Entonces, por esa razón es que cuando aparecieron estos fármacos dejaron un poco de lado a los antihistamínicos, ¿no? ¿Cuáles son las interacciones farmacológicas? Alterar la absorción de fármacos como el acetoconazol, el traconazol, liloxina y atazanavir, ¿no? Y interacciones con otros medicamentos que inhiben igual la citocromo P450. El omeprazol puede inhibir el metabolismo de warfarina. Esto es importante, ¿no? De warfarina, por lo tanto hay que tener cuidado, ya que si tenemos una acción anticoagulante, entonces eso puede producir hemorragia, ¿no? Diazepam, entonces habrá que modificar la dosis o la dosificación de diazepam y la difenidramina para aquellos pacientes que tienen convulsiones, ¿no? ya que va a producir mayor tiempo de acción en nuestro organismo. Reduce la activación del clopidogel, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción del omeprazol original de la bomba de protones, ¿no? El omeprazol es administrado, llega al torrente sanguíneo, el torrente sanguíneo llega a la célula, ¿no es cierto? En el medio ácido, este omeprazol se va a protonizar y luego se va a unir con el ácido disulfuro de la bomba de protones. Al unirse, entonces ya no va a funcionar esta bomba de protones. Por eso que hay un enlace covalente, un enlace disulfuro. Entonces va a inhabilitar esta bomba. Ya es una unión irreversible. Y habrá que esperar y nuestro organismo tendrá que fabricar nuevas bombas de protones para que puedan generarse estable. Es bien estable, ¿de acuerdo? No, por esta razón, ¿no? Acuérdense, muchas veces se pregunta en examen, ¿no? Es un profármaco, porque tiene que protonizarse en el medio ácido y luego unirse a los enlaces disulfuros, para todos estos inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Igualmente, acá tenemos algunas características farmacocinéticas de estos inhibidores de la bomba de protones, ¿no es cierto? Tanto para el omeprazol, esomeprazol, etc., ¿no? La biodisponibilidad de todos estos compuestos disminuye aproximadamente el 50% con los alimentos. Esto es importantísimo. Por lo tanto, hay que decirle al paciente que debe consumirlos
de preferencia a primera hora, ¿no? O media hora, una hora antes de los alimentos, ¿no? De la comida, ¿no? Se requieren hasta 3 a 4 días de medicación diaria para alcanzar el máximo efecto. Después de suspender el fármaco se necesitan 3 a 4 días para restablecer la situación completa de ácido. Entonces, algunas veces dicen, no, yo me tomo omeprazol y listo, me solucioné el problema. No es, ¿no? No es, ¿no? Se necesita un tiempo para inhibir la totalidad y luego de dejar la administración también hay que esperar un tiempo para que se genere nuevamente la secreción gástrica. Entonces es muy importante, ¿no? Muchas veces en el examen se pregunta, ¿es indistinto la administración de los inhibidores de la bomba de protones como sin alimentos? Entonces ya tiene la respuesta, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cuáles son las reacciones adversas. Diarrea, cefalea, dolor abdominal en el 5% de los pacientes, nefritis intersticial, reducción leve de la absorción del aciano como lamina oral, ¿no? ¿Por qué razón? Dijimos que en la célula parental se libera el factor intrínseco, ¿no es cierto? Al liberarse los protones. Bueno, pues existe la posibilidad de una reducción de la absorción de la aciano como lamina, la vitamina B2. El ácido promueve la absorción de minerales no fijados a alimentos, el hierro, ¿no es cierto? Sales insolubles de calcio y magnesio. Su bloqueo causa deficiencia de estos elementos. Por lo tanto, puede haber riesgos de fracturas en un tratamiento prolongado, ¿no? Porque no se absorbe el calcio y el hierro adecuadamente, ¿no? Puede haber interacciones respiratorias e intestinales. El ácido gástrico es una barrera importante para la colonización y difracción del estómago. Claro, el medio ácido, ustedes saben que el ácido clorhídrico es el mismo ácido muriático que se utiliza para limpiar los baños. No sé si sigue vendiendo, pero yo recuerdo que mi papá compraba con él que decía, tú te encargas de, como es varón, te encargas de limpiar los baños. Entonces compramos el ácido y él no tenía las precauciones que teníamos hace 40 años atrás. Había y salió como un humito, ¿no? Que era así fastidioso. Y todavía el ácido muriático se parece a la Inca-Cola, porque se cobró, ¿no? Y una vez no tienes cuidado, te cae en la mano y ¿no? Es doloroso, ¿no? Señor, por favor. Entonces, y si ustedes ese ácido lo ponen en un papel o una tela, lo destruye. Ese mismo ácido se secreta en los estómagos. ¿De acuerdo? Y entonces, ese ácido hace que muchas bacterias se eliminen. ¿No es cierto? Por esa razón es que en este caso puede haber riesgos de infecciones, ya que si hay una disminución de la absorción de ácido clorhídrico en los alimentos, ¿no es cierto? Pueden ascender por el esófago, llegar a los pulmones y generar infecciones. Incrementa las concentraciones de gastrina que estimula la hiperplasia de células parietales, ¿no? Lo cual puede provocar reincidencia transitoria de hipersecreción de ácido con exacerbación de dispepsia posterior a la suspensión del tratamiento. Riesgo de gastritis atrófica y adenocarcinoma gástrico más de 2 veces. Entonces, siempre hay que evaluar el riesgo y beneficio, ¿no? Indebidamente, y ahora con la polifarmacia, que las personas consumen omeprazol la semana, un mes, 2 meses, 3 meses, excelente, no tengo gastritis, ¿no? Pero pueden tener alguna extracción de beso. No significa que todo esto va a suceder, ¿no es cierto? Por ejemplo, en diarrea, cefalea y dolor abdominal, entre el 1 al 5% de los pacientes, porque tenemos una variabilidad biológica, no son iguales, algunos son más sensibles que otros, ¿de acuerdo? Acá ves una tabla sobre el riesgo absoluto relativo de los efectos adversos. Lo he mencionado anteriormente, pero en forma de una tabla, ¿no? Enfermedad renal crónica, demencia, fractura ósea, ¿no? Sobrecrecimiento de la flora bacteriana, infección por Campylobacter o Salmonella, peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Infección de Clostridium difficile, etc. Malignidad gastrointestinal, lo mismo, ¿no? Pero un cuadro, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio
e ir controlando al paciente, ¿no es cierto? E ir controlando, no significa que haya esto, se le administra, tiene un problema gástrico, no, hay que sigue RST de la semana, aquí sigue, etcétera, o una comunicación con ellos, ¿no? Para poder evaluar si se presentara alguno de estos riesgos o estas acciones adversas, ¿no es cierto? En esta tabla podemos ver cómo, si este es el ácido en líneas rojas, es la acidez que se produce a nivel gástrico, ¿no? La acidez horaria. Entonces vemos que lo de azul, el bloqueo de los receptores de histamina, ranitidina, famatina, etc. Y lo de esto verde son los inhibidores de la bomba de protones. Vemos que la línea verde es más efectiva que los antihistamínicos. Lo mismo acá para diversas enfermedades como úlcera duodenal, reflujo esofágico o la erradicación del Helicobacter pylori, ¿no? Con los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Es mucho más efectivo en los tres casos que los antihistamínicos, ¿no? Por esa razón es que se prefiere la administración de estos inhibidores. La inhibición de la secreción gástrica, ahora a través de antimuscarínicos, ¿no? ¿Cuáles son estos fármacos? La pirecepina y la telencepina, ¿no? Son antagonistas selectivos de reactores muscarínicos N1, ¿no? Se inhiben la secreción gástrica provocados por la acetilcolina. Por eso es importante los primeros gráficos que le mostré, porque si nosotros recordamos la fisiología, ya esto es muy fácil de poder entender. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Sequedad en la boca y estreñimiento, ¿cierto? Son menos potentes que los antihistamínicos 2, por lo que pueden usarse asociados a estos, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Porque puedo reducir la dosis de antihistamina para obtener un efecto sinérgico. Recuerdo ya, según nuestras clases de sinergismo, si yo asocio el fármaco A y el fármaco B, si el fármaco A tiene una determinada potencia y el fármaco B otra potencia, ambos pueden tener una potencia de suma o potenciación. Y si yo quiero tener el mismo efecto, puedo reducir la dosis de ambos, ¿no es cierto? Entonces, ese conocimiento puede hacer de que nosotros reduzcamos las dosis de los antihistamínicos, anti-2, asociados con estos antimuscarínicos, ¿no? Los antiácidos, los que van a actuar a nivel de la luz intestinal, ¿no es cierto? Los antiácidos son bases débiles que reaccionan con el ácido clorhídrico directamente, ¿no? Para formar una sal y agua, ¿no? Estas sustancias que inhiben el ácido producido, pero no impiden que se siga produciendo. Se produce el ácido y entonces nosotros vamos a administrar un fármaco que va a neutralizar, ¿no? Lo neutraliza simplemente, ¿no? Es una reacción química de neutralización, ¿ya? Reducen inmediatamente la hiperacidez y evitan la irritación de la mucosa gástrica y con ello favorecen la cicatrización de las úlceras y evitan el dolor. Se va a seguir produciendo los protones, se liberan los protones y los neutralizo ahí. Eso se ve cuando hay una irritación gástrica en úlceras, tenemos que, ¿no? O reflujo también, efectivamente, ¿no? Después de una comida se secretan aproximadamente 45 miliequivalentes por hora de ácido clorhídrico. Una sola dosis de 156 microelementos de antiácido administrada una hora después de una comida neutraliza en forma eficaz el ácido gástrico hasta por 2 horas. Entonces, ¿cuáles son estos ácidos no sistémicos? Significa que no se van a absorber y que van a actuar en la luz intestinal, ¿no? Los sales de magnesio, el hidróxido de magnesio, ¿no? Es muy conocido, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre de marca? Leche magnesia Philly, ¿no? El magnesio es un antiácido potente y capaz de elevar el pH a 9. El magnesio actúa automáticamente reteniendo agua y causando muchas veces diarrea. Las sales de aluminio, el hidróxido de aluminio, es poco potente, forma fosfato de aluminio en el intestino provocando hipofosfatemia. El aluminio tiene a veces una acción constipante, ¿no?
las sales mixtas de aluminio y magnesio. Son menos potentes que las sales de magnesio, pero más que el aluminio, y se evita la diarrea y la constipación, ¿no? Son contraindicados en pacientes con insuficiencia renal. No se debe administrar antiácidos en las 2 horas siguientes a la administración de las dosis de fluoroquinolonas, itraconazol, hierro y tetraciclina, ya que no se va a absorber estos medicamentos, ¿no? Se van a neutralizar. Entonces, no tiene absorción sistémica y es una reacción química de neutralización a nivel de la luz intestinal, ¿no? Es una acción local. Es una acción local. No sistémico significa una acción local, ¿cierto? El bicarbonato también se utiliza, ¿no? El bicarbonato, me acuerdo del tiempo de mi abuela, ¿no? Se utilizaba el bicarbonato para poder después de los alimentos, ¿no? El sodio del bicarbonato de sodio, ¿no? Puede producir hipernatremia, ¿no? Y que empeora la insuficiencia cardíaca, hipertensión y insuficiencia renal. El bicarbonato puede producir alcalosis, ¿no? Dentro de los efectos adversos tenemos que para el bicarbonato se va a alcalinizar la orina, ¿no? Y provoca limpieza renal. El bicarbonato de calcio puede tener una acidez de rebote. Recuerde que el calcio es utilizado para poder liberar muchos neurotransmisores, en este caso también libera la gastrina, ¿no? Puede producir hipercalcemia y limpieza renal, ¿no? Con los lácteos causa hipercalcemia, insuficiencia renal y alcalosis metabólica, síndrome de la leche y el alcohol, ¿no? Y provoca casi, ¿no? Actualmente casi ya no se utilizan estos fármacos como antiácidos. Ahora veamos los protectores de la mucosa. Esto se utiliza cuando ya hay una lesión gástrica, vale decir, cuando hay una herida, ¿no? Una úlcera, ¿no? Una herida, una úlcera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver estos fármacos cómo funcionan, ¿no? Las sales de bismuto, subsalicilato de bismuto, subcarbonato y subnitrato, ¿no? Estos tienen escaso poder antiácido y se absorben menos del 1%. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Forma quelatos con aminoácidos y con glucoproteínas del nicho ulceroso. Como está libre, entonces van a estar, digamos, dispuestos estos aminoácidos y van a formar una costra blanquecina en la superficie ulcerada a un pH aproximadamente de 5 a 3, ¿no? Tiene un efecto débil como bactericida para el Helicobacter pylori, aumenta la síntesis de prostaglandinas y bicarbonato, y eso es bueno, porque si hay aumento de prostaglandinas significa que va a generar la producción de moco. Reduce la diarrea. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Cambio de coloración de las heces negras, y escurrimiento de la lengua, ¿no? Esta es la dosis de 0,3 a 3 miligramos por 4 horas por día. El sucrasfato, también muy conocido, ¿no? Sales de sacarosa y sulfato de aluminio. El sulfato de sacarosa pH ácido de 3,5 a 4 forma una costra pegajosa de carga negativa que se adhiera a los restos de las proteínas de la úlcera formada en la herida. Se pone una costra, ¿no? Y forma una barrera protectora hasta por 6 horas. Importantísimo. Cuando hay úlceras hay que administrar sulfato, ¿no? El sulfato se administra en una dosis de 1 gramo 4 veces al día con el estómago por lo menos 1 hora antes de la comida. Hay que prepararlo, ¿cierto? Hay que formar la costra para que cuando lleguen los alimentos esté protegido. Reacciones adversas de estreñimiento. Interacciones medicamentosas, se deben reajustar las dosis del fármaco ya que interfieren en su absorción en el caso de ciprofloxacinos, norfloxacinos, fenitoínas, etc., ¿no? Es necesario que exista por lo menos un periodo de 2 horas entre las tomas de cada uno de ellos. O sea, como interfiere en la absorción de estos fármacos, entonces hay que reajustar la dosis, o en todo caso, monitorear bien en qué momento se administra. Los análogos a la prostaglandina.
En este caso tenemos el misoprostol, ¿no? Estimulan la producción de moco y carbonato en las células epiteliales y mejora el flujo sanguíneo. Si mejora el flujo sanguíneo, entonces llegarán nutrientes a la célula dañada para una regeneración. Inhiben la secreción del ácido clorhídrico en las células parietales, no vía el AMP cíclico, lo que vimos en los gráficos. Estimulan los procesos de diferenciación y proliferación celular tras una agresión. ¿Cuáles son los usos? Profilaxis de la úlcera gastroduodenal, provocado por los AINES, ¿no? Ya vieron ustedes que el mecanismo de los AINES es inhibir la ciclooxigenasa, ¿no? 1 y 2, ¿no es cierto? Y si se bloquean esas ciclooxigenasas no va a haber producción de prostaglandina. Si no hay prostaglandina, no hay producción de moco. Por lo tanto, la reacción adversa a los AINES es gastrolesividad. Por eso dice profilaxis de la úlcera gástrica, ¿no? Efectos adversos, dolor abdominal, diarrea y amenazas de aborto, ¿no? Es más, se utiliza indebidamente, ¿no?, para producir abortos, este fármaco análogos a la prostaglandina, ¿no? Los erradicadores de Helicobacter pylori. Es muy importante porque muchas de las lesiones gástricas se producen por este microorganismo. Entonces ahí vemos diversos tratamientos, ¿no? 14 días, ¿no es cierto?, con inhibidores de bomba de protones, claritromicina, metronidazol, amoxicilina, etc., ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí los diversos tratamientos, ¿no?, a tomar en cuenta, ¿no? 14 días como mínimo, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las indicaciones de los antiulcerosos en caso de reflujo esofágico, ¿no? Úlceras pépticas, dispepsias no ulcerosas, prevenciones de hemorragia por gastritis relacionadas al estrés, ¿no? Úlceras de Cushing en pacientes en estado crítico, prevención de la recidiva de las hemorragias por úlceras pépticas. El pH intragástrico mayor de 6 puede favorecer la coagulación y la agregación de las plaquetas. Úlceras asociadas a Helicobacter pylori, úlceras por AINES, carcinoma y otros trastornos de hipersecreción como gastrinomía, metastásicas, no reciclables, síndrome de Solling. Recomendaciones para el tratamiento de bronquitis gastrointestinales, se las dejo en un cuadro para que ustedes lo puedan visualizar y ver cómo tenemos acá los antagonistas H2, los inhibidores de bomba de protones, los análogos a la prostaglandina, para que ustedes puedan comparar. Acá las indicaciones actuales para el uso de los inhibidores de la bomba de protones, las dosis de cada uno de los que hemos mencionado, ¿no? Omeprazol, etc. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí antiulcerosos. Nos quedan todavía 50 minutos para hacer el otro tema que es... Sí, pues. Como perdió como teníamos que reprobar. Vamos a hacer el otro tema que es esto.